En los albores del siglo XX, Estados Unidos está cambiando de un modo impensable. La bebida fomenta el hampa. Millones de personas atraviesan el país huyendo de la pobreza. Brota la violencia. Estados Unidos está a punto de convertirse en la nación más rica de la Tierra. América, la historia de Estados Unidos. Boom económico. 1900. El amanecer del mayor boom económico jamás visto. Pero no era posible sin el descubrimiento de lo que yace bajo el suelo de Texas. Petróleo. El petróleo impulsará el siglo XX y construirá el mundo moderno. Muchos lo llaman el oro negro. Texas, un territorio abierto y salvaje, más cercano al viejo oeste que al presente. Los hermanos Hamill. Al, 24 años, ex vaquero. Kurt, 28 años, ex vendedor. Una nueva raza de pioneros en la frontera. Petroleros. Jóvenes, duros, ambiciosos. Son de los mejores en el negocio. Al principio fue penoso. Todo era muy difícil. No conocíamos nada. Solo la superficie del terreno. Se ha descubierto petróleo en Texas, pero los pozos son pequeños. Los buscadores tienen el presentimiento de que esta pequeña loma, al este de la ciudad de Houston, significa petróleo. Lo que no saben es que bajo sus pies hay crudo por valor de más de 8.000 millones de euros actuales. En el mundo nadie ha descubierto nunca tanto petróleo. Los primeros buscadores en dar con esta reserva se convierten en más ricos de lo que hubieran podido soñar. El campo que los hermanos Hamill han alquilado para perforar se convertirá en legendario. Su nombre, Spindletop. Hasta finales de la década de 1850, el petróleo había sido una molestia para la mayoría de la gente. Si al excavar un pozo de agua daban accidentalmente con uno de petróleo, maldecían su mala suerte. Pero con la revolución industrial empezaron a buscarlo. Hasta hace poco el aceite de ballena monopolizaba el mercado. Se utilizaba en las lámparas para iluminar calles y casas. Pero las ballenas son cazadas hasta casi su extinción. Y un descubrimiento la salva: el petróleo. Formado a partir de los restos de diminutos organismos de los océanos, lleva bajo tierra casi 160 millones de años. Los indígenas norteamericanos lo usan como medicina. Y en 1854, unos científicos de Pensilvania descubren que puede utilizarse para iluminar. Ya no hay vuelta atrás. El carbón sigue dominando la industria, impulsando trenes y fábricas, pero es sucio y menos eficiente. Una tonelada de carbón apenas tiene la mitad de energía que una de petróleo. Los que instalan sus plataformas en el lugar adecuado amasan grandes fortunas. Es el sueño americano. Es la tierra de las oportunidades, donde todo es posible si uno se pone a trabajar. Muchos buscadores han intentado encontrar petróleo en Spindletop antes, pero los pozos estaban vacíos. La tierra es buena para la agricultura, pero terrible para perforar. En anteriores intentos solo se encontraron cientos de metros de arena y los pozos se derrumbaban. Los Hamill reciben $6,50 por cada metro que perforan. Es el precio máximo. Y cuando los inversores pagan el máximo, esperan resultados. Por contrato deben llegar a 366 metros. Si no han encontrado petróleo para entonces, se acabó. Y nadie se hace rico. Muy bien, muy bien. Ahora están a 120 metros.
Perforar en busca de petróleo es una tarea peligrosa. 6.000 personas mueren al año debido a las explosiones. La mayoría de las plataformas son muy primitivas. Rompen la roca golpeándola con un objeto pesado sujeto por un cable. Pero esto es arena y no se puede excavar así. Los Hamill apuestan por una tecnología revolucionaria, una máquina de vapor que introduce una tubería en el terreno. Por el momento han conseguido atravesar más de 150 metros de arena y roca sin derrumbamientos. Pero a 180 metros sucede un desastre. El taladro alcanza una bolsa de gas explosivo y agua. La presión fuerza la salida del gas por la tubería. ¡Corred! Tienen suerte de sobrevivir. Yo encuentro muchos paralelismos entre la cultura de la prospección y la de las iniciativas empresariales. Se investiga el terreno, se plantea la estrategia, uno cree que es genial, se excava y no hay resultados. Es algo muy difícil de predecir. El avance es lento. Luchan por cada metro. La arena es demasiado fina incluso para su perforadora. Las paredes del pozo empiezan a derrumbarse. Normalmente este tipo de plataformas introduce agua en la perforación para contener las paredes, pero la arena es tan fina que el agua no sirve. Necesitan un líquido más denso. Se ven obligados a improvisar empleando materiales que tienen a mano. Agua, tierra y vacas. Reunimos un pequeño rebaño y lo soltamos cerca del pozo. Los animales empezaron a moverse por el terreno creando un barrizal. La respuesta a todos sus problemas es el barro. Con barro afirmando las paredes del pozo, vuelven a la tarea. A partir de ese momento, la perforadora empezó a funcionar las 24 horas del día. La innovación de Kurt sigue empleándose, solo que ahora se utilizan compuestos sintéticos. Pero los fluidos de perforación como este aún se llaman barros. 10 de enero de 1901. Los Hamill llevan más de 2 meses taladrando. Han superado los 330 metros y no han encontrado nada. Otros 30 y tendrán que abandonar. Entonces, me acerqué al pozo y eché un vistazo. Oí una especie de pequeño burbujeo. Y cuando miré, vi una especie de espuma que empezaba a subir. Parecía estar respirando. Subía y bajaba por la presión del gas. Y cada vez iba subiendo un poco más arriba, y más, y más. es un día que cambia a Estados Unidos para siempre. ¡Corred! ¡Apartaos de la plataforma! Finalmente cobró tanto impulso que salió disparado por lo alto de la torre. Un geyser de crudo se alza casi 61 metros en el aire. Los Hamill esperan sacar unos 50 barriles al día, pero el pozo no tardará en producir unos 80.000, convirtiendo a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo. De la noche a la mañana, los financiadores de la plataforma son 40 millones de dólares más ricos. Los hermanos Hamill se convierten en leyenda. El petróleo salió disparado del suelo y fluyó durante días antes de poder controlarlo. Realmente marcó el inicio de la era del petróleo en Estados Unidos y diría que en el mundo. Spindletop lo cambia todo. La producción de Estados Unidos aumenta un 50%.
En menos de un año nacen 500 compañías petroleras, incluidas Texaco y Gulf. El precio del barril baja de $2 a 20 céntimos, más barato que el agua. Tanto como para convertirlo en gasolina. A principios de siglo, millones de norteamericanos pasaban toda su vida en un radio de 30 kilómetros en torno a su casa. La gasolina les permite moverse de un modo jamás soñado. Actualmente, un estadounidense medio conduce el equivalente a 2 viajes y medio a la Luna. Un hombre aprovecha la oportunidad del petróleo barato y cambia la faz del país. Detroit, 1908. Henry Ford, inconformista, visionario, obsesivo. Un hombre con mala reputación. Recién despedido de la empresa que acabará convirtiéndose en Cadillac, emprende su tercer intento de construir coches. Pero estos serán diferentes. Solo hay 8.000 automóviles en Estados Unidos. Caros juguetes para los ricos. Como ahora tener un avión privado. Había docenas de pequeñas empresas fabricando coches para los ricos. Pero eran poco fiables, no estaban estandarizados y se construían a mano. Así que para tener un coche prácticamente había que tener un mecánico propio que lo mantuviera en funcionamiento. Nadie era capaz de hacer un coche asequible, de bajo coste. Henry Ford está a punto de cambiar eso. No solo cambiará el modo de fabricación de los coches, cambiará la forma de hacer las cosas. Detroit, 1913. Henry Ford está construyendo un coche revolucionario, y lo hace de un modo revolucionario. La cadena de montaje, grandes volúmenes, bajo coste y productos idénticos. El hombre que coloca la pieza no la aprieta. El hombre que pone un tornillo no pone la tuerca. Y quien pone la tuerca no la enrosca. El trabajo se estandariza y simplifica. Se trata de un modo mucho más eficiente de hacer las cosas. La producción en serie invade la nación y cambia el mundo. Para trabajar en una cadena de montaje no había que tener mucha preparación. No había que tener un título de maquinista o de lo que fuese. Lo único que se necesitaba era aprender a girar la misma llave sobre la misma tuerca 5.000 veces al día. Ese era el trabajo. Los precios caen en picado. En 1913, un modelo T costaba el salario de 2 años. En 1924, solo el de 3 meses. Sin ninguna duda, el modelo T es uno de los elementos que cambió la historia de Estados Unidos. Lo que creó Henry Ford fue el coche para la gente corriente. El impacto de este pequeño coche es enorme. En 1913 se venden 300.000. En 1924 se fabrica un nuevo modelo T cada 24 segundos. De repente, esta forma de transporte, totalmente nueva, estaba al alcance de todo el mundo. No era como una nave espacial, que solo hay unas pocas y cuestan miles de millones. En 1915, el éxito del modelo T está creando una nación de conductores novatos. En el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, Roscoe Seller está a punto de iniciar un nuevo trabajo. Vendedor de coches. La paga es fantástica. El único problema es que no sabe conducir. Es como montar a caballo, muy parecido. Su jefe le enseña la mañana de su primer día de trabajo.